Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. Especial, dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Celebra hoy la liturgia la dedicación de las basílicas consagradas a los apóstoles San Pedro y San Pablo, ubicadas en Roma, en las cuales se hallan las reliquias de estos dos apóstoles. En el siglo IV aparecen y se levantan basílicas en honor de los mártires, ya pasado el tiempo de las persecuciones. Pedro y Pablo murieron mártires en Roma en el año 67 en distintos días, aunque la liturgia los une en una misma celebración. A Pedro lo crucificaron y los cristianos lo enterraron junto a la Vía Aurelia. Pablo fue decapitado y recibió sepultura cerca del Tíber, en la Vía Ostiense. Fueron muy importantes en la fundación de la Iglesia romana. Basílica de San Pedro. En el siglo IV, Constantino es el emperador de Roma y Silvestre el Papa, quien le pide levantar una basílica sobre la tumba de San Pedro. En el año 323 la hizo edificar en la colina el Vaticano, donde fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí fue sepultado. En 326 el Papa la dedicó. Erigió en ella un altar de piedra y la ungió con el sagrado crisma. Es grandiosa y la tumba inaccesible. Solo queda una abertura hacia el interior por donde los peregrinos de la Edad Media hacían descender lienzos y objetos hasta tocar el sepulcro, y eran luego guardados como reliquias. Esta basílica se convirtió en la Catedral de Roma. Allí se celebraban las principales festividades del año litúrgico. El nuevo Papa era consagrado en ese lugar y también sepultado allí al morir. Eran ordenados los diáconos y sacerdotes de Roma. Esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante 2 siglos. Junto a ella se construyeron en la colina llamada Vaticano varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Cuando estos volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio, junto a la Basílica de Letrán. Y desde entonces, la Basílica de San Pedro es el templo más famoso del mundo. La basílica actual se comenzó a construir en el pontificado del Papa Nicolás V, y luego, 170 años después, durante el pontificado de 20 sumos pontífices, se terminó siendo Papa Urbano VIII, quien la consagró el 18 de noviembre de 1626 a los 13 siglos, en el aniversario de la consagración de la más antigua. Tiene la forma de una cruz latina y con el altar en el centro. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Miguel Ángel y Rafael. Basílica de San Pablo. Situada al otro lado de Roma, conocida también como San Pablo Extramuros, en un sitio llamado Las Tres porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo
y que al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua. Son las 3 fontanas. Constantino cuidó también de la edificación de la Basílica de San Pablo sobre su tumba en la Vía Ostiense. Era un edificio pequeño, por eso, algunos años después, Valentiano la renovó. La antigua Basílica de San Pablo fue construida por el Papa San León Magno y el emperador Teodosio en el siglo V. Construyeron otra, mucho mayor, con 5 naves, sin tocar el altar primitivo. Aún se conservan hoy, en la mesa del altar, los agujeros por los que en otros tiempos se hacían descender los lienzos y los incensarios para fumigar el sepulcro. La Basílica de San Pablo fue destruida casi enteramente en 1823 por un incendio. Se inició su reconstrucción con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo. Se construyó sobre el modelo de la antigua y fue consagrada en diciembre 10 de 1854 por el Papa Pío IX. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro antiguo de antes del siglo IV con esta inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir. Alarico respetó las 2 basílicas en el 410 con todos los bienes y personas que contenían. Luego sí hubo otros saqueos y para evitar desastres futuros, León IV hizo amurallar la Basílica Vaticana en el siglo IX. Igual hizo Juan VIII con la de San Pablo. Pedro y Pablo han sido unidos por la liturgia tanto en la celebración del día de su martirio, el 29 de junio, como en la celebración de la consagración de sus basílicas, el 18 de noviembre. Con su común conmemoración, se quiere significar la fraternidad de los apóstoles y la unidad en la Iglesia. Para eso son 2 columnas de la Iglesia, estos apóstoles dispares en el origen, el uno apóstol, el otro perseguidor, y en el modo del apostolado, el uno representa la tradición y el otro la renovación. Pero unidos ambos por el martirio bajo una misma persecución y unidos sobre todo por el mismo amor ardiente y sincero a Jesús. La dedicación de ambas basílicas recuerda a todos los cristianos en el mundo que la fe en Cristo se fundamenta en la predicación fiel del Evangelio y en la sangre de los primeros discípulos del Señor que supieron ser leales hasta el martirio. Hoy se nos llama a amar la Iglesia y como cristianos católicos a orar siempre por ella. Oración de los Apóstoles. Oh Dios, Padre omnipresente, siendo hijo tuyo, depositario de tus virtudes, enseñanzas y gracias, dame las fuerzas para que no flaquee. Ante las dificultades de la vida, no sea orgulloso, petulante o arrogante cuando soy favorecido por las ofertas del mundo. Jesús, ejemplo de vida, dador del Espíritu, de sus dones y gracias, de ti espero tu presencia para que jamás yo me desanime y decaiga en la misión que el Padre Dios me ha encomendado. Ayúdame, Jesús, para que tu ejemplo sea el evangelio de mi vida y yo no me constituya piedra de tropiezo en el camino de la verdad. Santos ángeles mensajeros, portadores de señales, prodigios y buenas noticias, cuento con vuestra presencia y vuestro auxilio. Que mi actuar no sea según mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, que es sabia y no falla. Oh Dios, que siga por el camino de la verdad, del amor, de la alegría, la paz y el perdón, que son la esencia del Evangelio para mí
y para aquellos a quienes lleve tu mensaje salvador.